He hablado de las 805 en comparativas, tomándolas como referencia, como siempre digo, espejo al que mirarse las demás, y nunca les había dedicado un monográfico. Y menos aún haciendo, aunque ya lo había hecho yo particularmente, pero no como hoy, tomando capturas de la respuesta en frecuencia, ecualizando para que vieseis cómo puede llegar a variar, es decir, dedicándole un análisis exclusivo a este gran monitor. Vuelvo a repetir lo de siempre, probablemente no sea el mejor, probablemente no sea el más económico, probablemente no sea el que en términos de relación calidad-precio esté más ajustado, ni probablemente sea en términos absolutos el mejor en nada. Ahora bien, pasa como con esos que ya conocéis tanto, los que estáis acostumbrados al mundo de las motos, de los coches, un Volkswagen Golf, pasa como con una Honda CBR, pasa como con una BMW R1200 GS, que sin ser las mejores se convierten en una referencia. Llega Ducati y hace una moto que corre más, llega KTM y hace una moto que tiene más motor, tiene más par, gira más que una Boxer BMW. Llega BMW, llega Mercedes, o quien dice BMW y Mercedes incluso llega Ford y hace un Focus RS que va mejor que un GTI o que va mejor que un GTI o que un R32. Sí, es cierto. Sin embargo, ¿quién sigue siendo la referencia? ¿Quién tiene el producto y ha ido perfeccionándolo, desarrollándolo durante años? Aquí pasa con el Bowers & Wilkins 805. No es el mejor, pero de alguna forma se ha convertido en un estándar. Yo lo tengo por esta razón, es un estándar de calidad. He probado alguno que incluso podría decirse en abstracto es mejor. Sí, por ejemplo, la Proac D2R. La Proac D2R hace casi todo lo que hace las Bowers & Wilkins 805 y además no fatigan tanto, además no llegan a cansar. No es que las 805 fatiguen, habrá quien diga que sí, a mí particularmente es que me gusta ese tipo de sonido. Pero como digo, es un referente, sin ser la mejor, es muy buena y siempre ha marcado la pauta y ha sido el espejo en el que se han mirado los demás fabricantes cuando han fabricado un monitor. He tenido todas y cada una de las versiones de las 805 con la salvedad de las Matrix. Y en todas y en cada una de ellas he ido observando siempre una progresión, una mejora. Un tweeter que era al principio un poco brillante, con esa cúpula metálica, un altavoz de medios de Kevlar, el tradicionalmente amarillo, que no era todo lo limpio, transparente que podría ser. Y ahora en esta versión, la D3, quizás es más brillante, es quizás más transparente que nunca, es más detallada y analítica. Se ha perdido parte de la agresividad que tenía el diamante en su versión anterior. Y al mismo tiempo el cono, que parece haber cambiado de color y poco más, en realidad ha cambiado mucho más que de color, porque ahora es más transparente. Si algo se le podía echar en falta a las series anteriores de las Bowers & Wilkins, que yo he tenido varios modelos, repito, de las grandes y de las pequeñas, era una cierta falta de transparencia en un cono que parecía que aquejaba ya el paso del tiempo, que por otra parte mantenía Bowers & Wilkins por razones icónicas, porque bueno, se había convertido en una referencia a nivel de mercadotecnia, a nivel visual, ese cono amarillo que ya había introducido anteriormente en Matrix, ¿no? Con la serie Matrix. Y ciertamente parecía que había llegado la hora del relevo y ha hecho las cosas muy bien Bowers & Wilkins. Ha mantenido la estética, los monitores 805 más, las otras han variado un poco, tanto las 802 como las 800 ahora tienen un panel trasero de aluminio que no tienen estas, que varía un poco esa forma de lágrima que tienen las series 800 anteriores, pero ni las 805 ni las 804 varían mucho a nivel de configuración estética, más allá de lo que supone obviamente el cono de Kevlar, que ya no es Kevlar, ahora es un compuesto, ellos lo llaman un woven, compuesto de fibras entrelazadas, básicamente. No sé cuál es exactamente ese woven a que se refiere la propia marca de las fibras compuestas, pero es más transparente. Y además en las 805 parece que es más contundente la pegada en el grave. Probablemente sea mucho de configuración y de toque final. Probablemente los materiales no hayan tenido tanta incidencia como finalmente el toque que se le ha querido dar pues con el filtro, como se hayan querido establecer el filtrado. Y creo que Bowers le ha dado de casa, de serie, una cierta respuesta en V, que favorece escuchar a niveles bajos, por otra parte que ocurre de forma bastante frecuente en los entornos domésticos habituales, y hace que tenga más realce en la zona baja y también en el extremo alto. Eso hace, bueno, pues la típica curva en V, para que os voy a contar más. Es un monitor muy amigable en cuanto a dimensiones y para colocarlo en salas o entornos domésticos que son los que tenemos la mayor parte de los usuarios. Es verdad que en salas más grandes como esta a lo mejor se puede quedar un poco escaso en grave,
pero bueno, haciendo una escucha en zona media, en un campo medio o en campo cercano, realmente esa posible sensación de falta de grave se mitiga, porque realmente las 805 cuando suenan transmiten la sensación de ser una caja mucho más grande porque habréis podido ver en la curva de respuesta en frecuencia que no llega plana a 50 Hz, pero sí que tiene un realce importante en la zona de 80-90 Hz que se traduce en pegada, ¿vale? Luego no tiene extensión, como no podía ser de otra forma, porque es que un woofer de 6,5, pues bueno, pues naturalmente por cuestiones de física no reproduce ciclos tan bajos. Es más, es que tampoco es conveniente que un buffer de 6,5 pulgadas baje tanto cuando además tiene que reproducir el resto del espectro, porque al final ocurre que deja de trabajar linealmente en la zona en la que se siente cómodo, hace unas excursiones exageradas y hace que al final se traduzca en distorsión. Esa es la dificultad que tiene un 2 vías, que por otra parte también tiene muchas ventajas. Es un monitor que desaparece, en gran parte por la forma que tiene, por sus dimensiones, por este tweeter, una línea de transmisión que está montado en su propio campo libre. Eso hace que tenga mucho aire, que sea una caja que tenga esa tendencia a la dispersión que tiene tan buena, que tenga una escena sonora francamente buena, mucho más de lo que podría sugerir en principio su tamaño. Pero como contrapartida, bueno, pues es una caja que puede resultar a veces demasiado analítica y detallada, aunque es el tipo de sonido que a mí me gusta. Esto quiero destacarlo porque también muchas veces, si queréis saber cuándo opino de algo, el por qué opino de algo y cómo opino de algo, creo que es importante que sepáis cuál es el punto de partida mío básico. Y el punto de partida básico mío es que me gustan las cosas que tienen el detalle, que esté todo ahí presente, que no se edulcore, que no se enmascare, que esté presente, aunque a veces pueda llegar a resultar molesto. Y esto generalmente ocurre con las malas grabaciones, que muchas haylas, que efectivamente cuando el sonido es transparente, cuando la caja es una caja limpia, detallada, generalmente la grabación mala todavía parece ser más mala. Esto sería en el apartado negativo, como también un cierto sonido a caja pequeña y un cierto sonido de grave comprimido y un efecto de caja, el boxnex, como lo dicen en las revistas, ¿no? Sí, efectivamente, el altavoz desaparece, pero a veces si escuchas cosas más transparentes, como puedan ser, por ejemplo, las JBL, o, por ejemplo, recientemente las que me han encantado, las Spendor 9.2, que son un prodigio de transparencia, por contra, efectivamente, tienes la sensación de que las 805 pues son una caja, suena a caja de zapatos. Y lo digo con cariño porque les tengo un gran amor a estas cajas, pero efectivamente cuando pasas a otros niveles es cuando dices, realmente en abstracto la caja, el monitor me ha sonado muy limpio, muy nítido, muy detallado, me ha gustado mucho cómo me transmitía la música, cómo presentaba la escena sonora, realmente podría ser feliz solo con esto y con esto vais más que sobrado. Pero cuando pasas al peldaño de un 3 vías o cuando pasas, por ejemplo, ya en palabras mayores como puedan ser las JBL, en efecto te das cuenta que te estás dejando cosas atrás y estás perdiendo algo, y te das cuenta que ese grave que parece tan contundente y adictivo que tienen las 805 es un grave con compromiso, en el sentido de que no puedo hacerlo todo porque soy un buffer para todo y ahí se notan mis limitaciones. Que puede ser satisfactorio, es bueno, sí, mucho, pero efectivamente cuando estableces los puntos de comparación es cuando ves las limitaciones, ahí es cuando ves la parte en la que es un querer y no poder, aun con todo siendo magnífica y extraordinaria como es. Se beneficia también mucho, esto es algo que he observado con monitores y monitores rellenos, con los stands, con los pies y los pies rellenos. Es verdad que creo que también eso le atribuye al sonido mayor presencia, le da más estabilidad y creo que favorece ese grave más rotundo que tienen estos monitores. Repito, un grave que parece un poco llamativo para el tamaño de la caja. No he probado otros monitores, no conozco otros monitores que hagan tanto y tantas cosas tan bien como lo hacen las 805, sin perjuicio de la excepción que antes mencioné. Antes os hablé de la PROAC D2R y me gustó mucho. Es una caja que prácticamente hace todo lo que hace la 805 y encima creo que es una caja más educada, es más correcta, es una caja que no resulta tan agresiva o tan, no voy a decir agresiva, pero tan forense, tan analítica, tan clínica, tan bisturí como esta, y al final puede ser que en una escucha más larga, más prolongada, se traduzca en un sonido más relajado y pueda ser más satisfactoria. Es cierto, la PROAC D2R es una caja que en ese sentido también me impresionó. Pero he escuchado otras cosas más caras. He escuchado, por ejemplo, las Focal pequeñas, las equivalentes, que creo que es una caja más cara que esta. No sé si están en el entorno de los 7 o 8 mil euros. Y francamente me gustó más las 805. Tuve la ocasión de escucharlas in situ, A frente a B, y vi una clara diferencia, vi más finura en las 805 que en las Focal. Eso que la Focal es una caja que no anda manca, ni mucho menos, es una caja excelente. También es verdad, como siempre digo, que puede que en aquel momento aquella sala funcionase mejor
con las 805 que con las Focal, pero bueno, fuere como fuere, fueron las condiciones en que escuché ambas sin ecualizar en aquella sala, era una sala comercial, y finalmente decidí comprar esta. Creí que estas me gustaban más. Vi una caja más detallada arriba, me gustó más, por ejemplo, en aquella ocasión lo que escuché fue el típico tema de los Eagles del Hotel California, cuando empiezan al principio las cuerdas de las guitarras. Pues efectivamente la Focal eran contundentes. ¡Pum! Cuando empieza a sonar la percusión, puede que incluso la Focal me transmitiese más sensación de grave, más poderío. Esta no se quedaba corta, pero cuando empezaron a sonar las cuerdas, y lo tuve claro, es de esas cosas que además ya como te conoces el tema, estás habituado y lo has escuchado en varias ocasiones, en distintos entornos, con distintas cajas, tal y como escuché las primeras cuerdas dije, ya lo tengo claro, ya sé qué caja me va a gustar más. Efectivamente, seguí escuchando y vi que la Bowers & Wilkins, repito, en aquella sala, en aquel entorno, en aquellas condiciones, con aquella acústica, para mí parecía la mejor opción. Y era un rival incluso superior en precio. Luego he escuchado otras muchas cosas que, siendo buenas como eran, en cambio, son un sonido más correcto. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, una ATC SFM40, que son 3 vías, que es una caja más grande, es una caja de suelo. Con todo, prefiero esta. Las Harvard, las 30, he escuchado hace poco también, y siendo una caja buena como es, en cambio no me transmite tanto como esta. Lo mismo puedo decir de las famosas Rogers, las LS35. Siendo una caja buena como es, evidentemente tiene un buffer más pequeño, es una caja también muy limpita, es muy plana, ojo, probablemente sea más plana. Cualquiera de los dos ejemplos que he puesto anteriormente, tanto las Harvard como las Rogers, son cajas más planas que las Bowers. Las Bowers de serie traen esa curva en V. Las otras son más planas, en cambio, pero a mí personalmente me gusta el sonido un poco más impactante, más rico, y por eso yo prefiero esta. He escuchado cosas de Figaro, las pequeñas. Me gusta más también la Bowers 805, también hay que decir que son cajas bastante más caras, es decir, son para mí más redondas. Yo me quedaría todas y cada una de las veces que he mencionado con las Bowers 805, teniendo sus limitaciones, como he dicho que tienen, no siendo perfectas, por supuesto, siendo excesivamente caras, también hay que decirlo. En este sentido hay que pegarle un tirón de orejas a Bowers & Wilkins, como habría que pegarse a la Focal, gran tirón de orejas audiófilo, porque parece que no están pensando en nosotros, parece que están pensando en magnates, y la mayor parte de los usuarios no lo somos. La mayor parte de los usuarios tenemos que hacer un esfuerzo para conseguir unas cajas así, un gran esfuerzo económico. Estas cajas costaban en la versión anterior tanto como un 40% menos. Es verdad que ahora son mejores, pero no son un 40% mejores. Entonces va a dejar de tener sentido toda esa investigación, desarrollo, si eso se traduce en un precio que se sitúa fuera del alcance de los usuarios, cuando además hay productos que ya he mencionado, por ejemplo las últimas Spendor que probé, o por ejemplo las Proac, que no son tan caras en términos absolutos. Las Spendor no son tan caras porque prácticamente están cercanas en precio, hay un margen, ¿vale? Pero por lo que ofrece la Spendor, es una caja mucho mejor opción, siempre que tu sala te lo permita, que esta. Si tu sala, evidentemente, no te permite meter una caja tan grande como pueda ser la Spendor, esta va a sonar mejor. Pero si tu sala te lo permite, por el margen de precios de diferencia que hay, yo preferiría también todas y cada una de las veces la Spendor, porque ofrece mucho más. Está siendo buena como es, en cambio, tiene un precio desmedido. Entonces, tirón de orejas para los fabricantes. No es esta la filosofía de la alta fidelidad, que ya de por sí es cara. Si estamos haciendo un producto de alta fidelidad que encima deja de ser de pura alta fidelidad para convertirse en cosmética, en joyería, y se convierte en un producto que está fuera del margen de la mayor parte de los audiófilos, creo que va a dejar de tener sentido. No se pueden construir amplificadores de esas cifras estratosféricas que cuestan lo que un Porsche 911, o incluso que lo que puede llegar a costar una vivienda. Creo que hay que replantearse un poco las cosas. Creo que muchos fabricantes han abandonado la senda de la alta fidelidad, entre las cuales se encuentra Bowers & Wilkins, que sin hacer las mejores cajas, siendo buenas la serie 800, parece que se ha querido salir de ese terreno que anteriormente era el que tantos beneficios, tantas ventajas le había producido, tantas satisfacciones comerciales, para haberse situado en un terreno que yo creo que se encuentra más allá de lo razonable. Y bueno, pues creo que merecía el análisis. Creo que un monitor tan bueno como este, al que le tengo tanto cariño, merecía que le hiciese un análisis en concreto específico. Comenzamos. Y comenzamos haciendo la prueba de respuesta en frecuencia en el extremo bajo, los graves. Vamos a utilizar un tono que arranca en 200 Hz y va descendiendo hasta 20 Hz. Fijaos que el fabricante anuncia una respuesta en frecuencia de 43 Hz. Sin embargo, vuelvo a repetir, fijaos a 80 Hz, más o menos 80 Hz,
Estamos en menos 10. 60 hercios, menos 10. 50. Menos 20. Fijaos cómo ha caído la caja ya. A 50 hercios prácticamente había caído a menos 20 decibelios. Hay una diferencia de 10 decibelios del entorno de los 125 hercios en comparación con los 50 hercios, con lo cual la caja cae estrepitosamente a partir de los 50 hercios. Con lo cual la respuesta en frecuencia que ofrece el fabricante desde luego no son con estos parámetros ni estas medidas. Es un monitor de 2 vías, por otra parte, nada que deba llamar la atención. Comportamiento típico de un buffer de 6 pulgadas y media. Tampoco se le puede pedir peras al olmo, no por esto es mala. Al contrario, luego la sensación de la caja es la de que tiene un grave más rotundo, más robusto que en otras versiones anteriores, y yo creo que probablemente porque tenga algo enfatizada la zona de los 80, 90 y 100 hercios. Eso lo vamos a ver seguidamente con el ruido rosa. Ruido rosa. Ahora hago un pantallazo de esto y os lo inserto en el vídeo para que podáis ver y comentamos algo. Aquí tenéis la gráfica de respuesta en frecuencia así medida de andar por casa. Y evidentemente se constata lo que hemos dicho anteriormente, como a partir de los 50 hercios hay una caída estrepitosa de la respuesta en frecuencia. A 60 es plana, 59. Pero ya si nos situamos en 60, en mi sala al menos, aquí vemos una caída considerable. De menos 47 dB prácticamente a este pico de menos 37, los 10 decibelios que hemos hablado. Pero claro, por aquí abajo está muerta, evidentemente. Como decíamos, comportamiento típico de un monitor de 2 vías con un buffer de 6 pulgadas y media, tampoco hay más que hablar. Sin embargo, la caja transmite esa sensación de grave, de ser una caja más grande. ¿Por qué? Pues yo creo que la respuesta se encuentra aquí, en esta chepa que hay aquí, en torno a los 80 hercios. Toda esta zona es la que hace que se traduzca en la sensación de pegada, que luego evidentemente no hay extensión porque aquí abajo no la hay. En esta zona no hay extensión, evidentemente hay pegada y luego no va acompañada de la extensión que tiene un buffer más grande. Luego aquí también veo que hay algo que es susceptible de emborronar el sonido en mi sala. Probablemente este pico de 120 hercios esté ensuciando el sonido. Esto es susceptible de ser ecualizado y mejorado, igual que este otro pico. A partir de aquí hay la típica respuesta, sin aplicar smoothing, todo hay que decirlo, de dientes de sierra. Algunos se podrá corregir con los paramétricos, pero es complicado actuar sobre tanto. ¿Qué me llama la atención? Que hay un realce en esta zona de entre los 300 a los 1000, que yo creo que para mi gusto también podría ser corregido, porque esto también, a mi modo de ver, interfiere negativamente. Este engrosamiento, yo prefiero esta zona bajarla, pero bueno, esta es la respuesta que tiene la caja para que la veáis. Veis que la zona de presencia también tiene más o menos realce, lo que pasa que puede que esté un poco oculto por este otro de aquí, así como también esto que siempre ensucia. De entre los 1000 a los 2000 hercios la zona de presencia está bien, y luego aquí tiene una pequeña caída, y luego en esta zona también tiene más presencia, tiene más energía que lo que aprecio en alguna otra ocasión. Esto hace que la caja suene tan detallada, tan precisa, que pueda ser un poco chillón arriba. Aquí, por ejemplo, en la zona de los 3000, 4000, 5000 hercios, vemos que puede haber ahí un exceso de energía. Como también, por otra parte, se aprecia aquí. Aquí hay un pequeño bache, hay un dip, y aquí, en cambio, nuevamente en la zona de los 11-12.000 hercios también hay mucha energía. Esta de por aquí, creo yo, sabéis que mis opiniones son de andar por casa. Yo creo que aquí no hay mucha capacidad de audición, yo por lo menos no la tengo, esto es para delfines y murciélagos, pero sí aquí puede haberla, en torno a los 11-12.000 hercios, aquí todavía hay cierta capacidad de respuesta, hay contenido musical, sobre todo lo más brillante, lo más agudo, y esto también se puede traducir en algo que pueda ser un poco molesto para el oído. Yo creo que esto luego yo lo puedo adaptar a mi gusto en mi sala, ¿vale? Y para mí, pero quiero que veáis cómo se comporta la 805 en bruto sin ecualizar, ¿vale? Esta es la respuesta en frecuencia que tienen las 805, no es plana, es razonablemente plana, creo que tiene algún realce, tanto en esta zona como en esta otra de aquí. Pero bueno, esto se puede corregir y mejorar, a mi modo de ver.
pero quería que la vieseis en bruto. Ahora me tocará a mí hacer la labor de ecualizar. Voy a proceder a ecualizar y a dejarlo a mi gusto. Bueno, y después de hacer unos cuantos ajustillos, así básicos de andar por casa, que no me ha llevado más de media horita, así es como ha quedado la curva. A mi gusto, ojo, ¿eh? Hay cosas que evidentemente yo no puedo corregir. Pero fijaos, he dejado aquí un solo pico, he eliminado estos que había aquí, voy a poner la otra gráfica para que podáis ver la comparación. ¿Veis? Aquí está. Superponiéndolas, ahí se ven las correcciones que he hecho. He eliminado esos excesos que había en esta zona, en esta zona, en esta zona. Aquí también he bajado un poco. He mantenido intencionadamente la presencia en esta zona. ¿Vale? Aquí he bajado un poco. Y aquí en cambio había un pequeño bache que ahí he realzado, lo he subido un poco. Aquí también había mucho exceso en esta zona del medio bajo, pues también he intentado aplanarlo. Esto es sin aplicar smoothing, aviso. Viéndolo con otra escala, con las bandas, aquí veis, zona de presencia de medio realzada, más o menos plano aquí. Esta parte de aquí también la bajé. Bueno, pues ahí tenéis los cambios que he introducido yo. Yo no busco generalmente dejarlo plano, que plano no me gusta. Plano me suena demasiado plano, valga la redundancia. Plano me suena como muy brillante, demasiado analítico, delgadito, no termina de gustarme. A mí personalmente me gusta partir como punto de partida básico, y valga nuevamente la redundancia, de un sonido plano y luego añadir y dejar siempre una parte de pegadita aquí en esta zona y realzar la zona media. Por eso la curva de respuesta en frecuencia que yo busco no es una curva plana en sentido estricto, que por otra parte tampoco podría conseguir. Pero bueno, esto no es una cámara anecoica. Pero ya habéis visto, como decía, que he eliminado este pico, he corregido un poco esta zona y he realzado también esta zona que estaba aquí caída, y esta también la he subido, la he bajado. Esta zona que tenía mucha presencia, aquí la he reducido. La zona media de presencia yo también le he dado más en todo este margen. Veis que aquí era un poco más irregular. Veis que aquí en la zona de presencia había un dip. Yo ese dip ya no lo tengo, yo lo he corregido. Con lo cual la zona de presencia ha ganado más presencia. Tengo más grave, tengo más pegada. Pero esto parece, estos puntos de aquí que parecen poca cosa, esto emborrona el sonido una barbaridad. Es que el altavoz cambia, que parece que estuviésemos ante otra caja totalmente distinta. Pero totalmente distinta, ¿eh? Esto parece como haber hecho una inversión económica brutal, solamente con corregir estos picos. Ahora ha llegado el momento de darle un poco de gustirrín al cuerpo, de alegría al oído. He utilizado dos canciones que conocéis sobradamente, que no tienen problemas de copyright, que por eso las suelo utilizar habitualmente, y por otra parte porque tienen su puntito putañero complicadete a los efectos de comprobar cómo está sonando, cómo está rindiendo un equipo. Sobre todo por la reverberación que tienen las cuerdas de la guitarra, por el grave retumbón de un cajón de bajos que hay. Eso permite ver hasta qué punto la ecualización funciona bien y sobre todo dónde tiene que funcionar. Que, como digo, esos dos picos que antes visteis emborronan muchísimo toda la zona media. Voy a reproducir los dos temas, un extracto de los dos temas, y voy a ir dándole a la ecualización y le voy a ir quitando y poniendo, la voy a ir conectando y desconectando, pero sin que sepáis. Simplemente lo voy a hacer yo, vais a ver otra imagen, ya sabéis que yo edito las pistas de audio y de vídeo por separado y que por tanto no hay una correspondencia real entre lo que está sonando y lo que estáis viendo. Entonces yo, cuando grabe la pista de audio, voy a ir conectando y desconectando la ecualización para que veáis en tiempo real si notáis o no esas diferencias, esos cambios, ¿vale? Bueno, pues venga, ahí os dejo con la música.
So dance, samba, so dance, samba. Vai, 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 vai. So dance, samba, so dance, samba. Vai. So dance, samba, so dance, samba. Vai, 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 vai. So dance, samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso e cha-cha-cha. So dance, samba, vai, 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 vai. So dance, samba, vai. Si es así, por favor, darle al like. Gano con cada vídeo, para que os hagáis una idea, la friolera de más o menos 40, 80 o 50 céntimos de euro. A este paso, las JBL Everest se van a hacer esperar un poquitín. Entonces, si esto queremos que tenga viabilidad y si algún día queréis ver en esta sala unas JBL Everest, hay que darle los pulgares para arriba. Venga, hasta luego.